bienvenidos a Cinemática, aquí con Vivir en el Poblado. Hoy les tenemos la película colombiana Los Silencios y tenemos a las dos protagonistas de la película, a la directora Beatriz Señer y a la actriz principal de la película, Marleida Soto. Vamos a hablar entonces sobre esta producción que maneja unas tonalidades, unos colores y una iluminación muy importante. Beatriz, ¿por qué decides ponerle ese nombre a la película Los Silencios? El silencio para mí es el sonido de la muerte y también el sonido para escuchar al otro. Y mientras yo hacía la investigación para escribir el guión de esta película, era una palabra que surgía muchas veces en los relatos. Yo entrevisté más de 80 familias colombianas viviendo en Brasil. Esta película es una coproducción entre Brasil, Colombia y Francia. Y bien, era un sonido, me gustaba ese nombre y me recuerda mucho este sonido que es de la muerte, pero también de antes de la creación. Y el hecho de la muerte era un tema muy común entre esas familias colombianas. Sí, es una película que trata del duelo de una mamá que está tratando de encontrar su hija y su marido desaparecido en una isla ubicada entre Brasil, Colombia y Perú, ahí en el Amazonas. Y sí, el tema de la película tiene mucho que ver con este proceso del duelo. Y había leído en una de tus entrevistas pasadas que habías tenido una inspiración anterior para la historia, ¿no? Sí, que una amiga me contó la historia de cuando migró para Brasil. Ella es colombiana y me contó esa historia de su infancia que me tocó profundamente y me asombró por mucho tiempo. Y desde ahí empecé a investigar y a escribir el guión. ¿Y tú cómo apareciste a la historia? ¿Ya se conocían antes No. o fue puro casting? Sí, fue casting, sí. Beatriz había visto La Tierra y la Sombra, ya la había visto en esta otra película que ha ganado la Cámara d'Or a Cannes. Sí. Y me gustó muchísimo su trabajo y el director de casting me sugirió. Y sí, fue tremendo. En la película Sí. que vamos a ver a partir del 29 de agosto para que no se la pierdan en los teatros de Colombia y me imagino que muchos más. Sí, ojalá que sí, Ojalá. porque sigue siendo una película independiente y alternativa. Claro, ¿Qué tan sí. difícil es ese proceso? Y vi que ustedes han estado presentes en muchos festivales internacionales, creo que hasta vi Azerbaiyán no Azerbaiyán, Kazajstán. Sebastián. Ah, puede ser. No sé, estuvieron en No sé, muchos. sí, en muchas partes, sí, puede ser, sí. ¿Cómo es fue verdad. ese proceso de mostrar una película alternativa al mundo? Bueno, fuimos seleccionados en el Festival de Cannes el año pasado. Desde ahí es una plataforma que la película alcanza el mundo todo, porque ahí están compradores, programadores de festivales, distribuidores de toda parte. Entonces de ahí empezamos a recibir invitaciones para exhibir la película en festivales y también comercialmente en muchas partes del mundo, incluso China, este europeo, México, Estados Unidos, Estocolmo, muchísimas partes. Sí. Bueno, entrando en materia de la película, esta fue grabada entonces en esa isla que está 4 meses del año abajo del agua, bajo el agua. Sí. Las comunidades, ¿cómo viven ahí? O esas familias, ¿se tienen que desplazar? ¿Y ustedes vivían con ellas durante ese tiempo? ¿Cómo funcionó? Ellos se quedan ahí mismo, es una de las estaciones más lindas del año. Les disfrutan muchísimo esta convivencia con el río, de pescar, de salir de la casa y ya estar en el agua. Los niños juegan con los barcos, como hay una convivencia para ellos, está bien, les gusta mucho. ¿Qué te pareció? Sí, estuvo muy lindo, además porque para nosotros era todo un reto y obviamente un acercamiento como a la cosmogonía de los pueblos, de las personas que habitan allí en la isla. Y lo que en principio parecía muy complicado por el hecho de estar grabando en el agua terminó siendo para nosotros también muy místico, muy natural y muy bello. Muchas de las películas colombianas últimamente están tocando el tema del agua. Tenemos El Sendero de la Anaconda, Monos también decía que era como el flujo del agua, Ganges también tocó el tema del agua. ¿Por qué creen que tenemos ese acercamiento con el agua, con ese pedazo de la naturaleza tan importante? Ay, qué lindo. Yo no lo sabía de eso, no había pensado. Sí. Para mí el agua es un elemento muy femenino y muy... En la película yo estaba buscando comunidades de casas de palafitas, de pilotes, porque tenía ese movimiento del agua que invadía la casa mientras la mamá transbordaba este duelo y invade la casa y en el próximo plano sale de sus ojos al agua.
Y entonces para mí es un elemento de transporte, es un elemento entre mundos, porque no es sólido, tampoco es aire, es como está en el medio. Y es un elemento muy espiritual también, porque refleja todo que hay en toda parte, ¿no? Femenino, silencioso, bulloso, Ancestral, ancestral, místico. Sí, Muy necesario, muy ¿no? necesario. Para la vida. Sí, me parece bonito que tantas películas colombianas Claro. últimamente lo hayan traído a colación. Ujú. Y me Qué pareció, lindo. cuando lo leí, que como, wow, es importante mencionarlo. Sí. ¿Qué tal fue entonces ese proceso de grabación, sobre todo pues tú siendo actriz con niñas chiquitas? ¿Cómo fue? Fue muy lindo porque de todas maneras los niños de la comunidad estaban muy abiertos y muy expectantes también a todo lo que iba a pasar. Para ellos era la primera vez que estaban en un evento de ese tipo, para muchos era la primera vez que iban a ver un cine, o sea, era como toda una experiencia alrededor de la grabación de la película y sabiendo lo que significaba no solamente para ellos, sino para todas las personas de la isla. Yo creo que con Beatriz a la cabeza y con todo el equipo nos encargamos precisamente de acogerlos amorosamente y hacer que ese cambio no fuera tan brusco. Entonces a la hora de actuar ellos como que fue más fácil, más Claro, sedoso. claro, porque mucho antes de la grabación ya habíamos empezado procesos de juego, de acercamiento, para que cuando llegara el momento de grabar ya nosotros tuviéramos una conexión muy real y muy Fuera afectiva. como una familia. Exacto, que realmente fuéramos una familia mucho antes de la grabación, para que para los niños fuera todo mucho más fácil. Para que cuando vieran una cámara no se asustaran, Exacto. no dejaran de ser sí mismos. Exacto. Y también para comprender que es un juego, que mismo que si uno pasa por emociones fuertes, luego ahí se corta y todo el equipo lo está como aplaudiendo y bailando y como sacándole de esta emoción para saber que se puede entrar y se puede salir. Entonces Marleida fue súper importante en esto porque cuando Marleida lloraba, los niños lloraban, estaban muy ligados a ella y sentían que era como divertido hacerlo, que no era, Pero no era bajo peligroso. presión, Pero cuando lloraba tú bajo el personaje. Exacto. Claro, porque es que así es más fácil uno identificarse con la escena, con el momento, con lo que está ocurriendo alrededor. Sí, sí, sí. Me gustaría puntuar también que fue esencial el trabajo de Carlos Medina con la preparación del cast, de Catalina Rodríguez también, que fueron muy buenos directores de casting y me ayudaron muchísimo en todo este proceso de ensayos y preparación de la película. Y de conseguir a la gente. Y de conseguir a la gente, Porque sí, que son muy especial. Sí, muy especial. Sí, sí. Es que eso es lo lindo de este tipo de películas. Hoy en día estamos viendo esas películas colombianas que están agarrando, son mucho actor natural. Entonces, por eso me pareció chévere que tú estuvieras en la película y también el contraste con los niños y ustedes hacer los juegos. Sí. Es muy interesante. Sí, muy lindo. Ahí no hubo separación actores profesionales, actores naturales. Todos. Yo creo que estábamos todos con el mismo sueño, con las mismas expectativas. Éramos una familia. Eran una familia. Sí. Beatriz, te quería preguntar por un elemento esencial de la película que vienen siendo los colores, la iluminación, esas tomas nocturnas, el fuego. Es de cierto modo un papel protagonista y ¿qué viene significando? ¿Cuál es la simbología de esta? Sí, es muy importante todos esos elementos del lenguaje cinematográfico con la cual contamos esta historia. Lo del neón es algo que descubrí ahí en esta región, que los indígenas cuando hacen rituales con ayahuasca, que es como una bebida sagrada, tienen visiones de los ancestrales, de los espíritus de la naturaleza con estos colores. Entonces cuando aprendí eso empecé como a marcar un poquito los que están muertos, los que están vivos en la película con estos colores. Y la luz también, que hicimos junto con Sofía Ollone, que es la directora de fotografía, una de las más grandes directoras de fotografía de Colombia. Nuestro equipo es todo, las jefes de cada departamento son mujeres. Mitad del equipo es colombiana, mitad es brasileña. Tenemos Nascuí Linares como haciendo la banda sonora de la película, que es de Venezuela. Tenemos gente de Cuba, la postproducción fue hecha en Francia. Pero justamente con Sofía, que es la directora de fotografía, y Marcela Gómez, que es la directora de artes, hicimos este concepto tanto del neón en la película como también de los negros en la pantalla, porque siempre vemos una parcialidad del todo. Y el guión también, siempre conocemos una parcialidad del todo de esta historia de esta mujer que está migrando y poco a poco estas parcialidades se van juntando y tenemos la integralidad de su historia. Y solo comprendemos todo al final.
Y entonces en la fotografía también tenemos eso, tenemos como una pequeña luz, una candela, una lamparina que ilumina una parcialidad del todo, y en este todo que está negro, que no sabemos lo que pasa, tenemos mucho dibujo de sonido, un paisaje sonoro muy especial que trae toda esta mística y esta cosmología de la naturaleza, de la Amazonia. Y hemos elegido esto también porque estamos hablando de la muerte, del misterio, de la existencia y de todo que uno carrega consigo, mismo cuando ha dejado zonas de conflicto o Claro. cosas así. Es una película de un tiempo de una temporalidad muy singular, es muy particular. Empieza un poco lenta y va cogiendo velocidad. Eso tiene su razón de ser, ¿cierto? Sí, sí, es mucho el tiempo de la isla, el tiempo que la gente lleva para cruzar un puente, el tiempo de la gente para caminar en estos espacios, para ver su dimensión frente a la naturaleza que es gigante en la Amazonia, las personas son chiquitas, entonces hay un tiempo de contemplación y de misterio también, porque todo el tiempo estamos, pero algo está raro, algo no está, ¿qué está pasando? De misterio. Sí, hay Como el como agua un misma. misterio, sí, exactamente. Ah, qué Entonces lindo. sí, tenemos Ahora, este respeto por el tiempo de los personajes y del duelo también, que es un claro. tiempo aparte, ¿no? Y uno necesita ese tiempo para Sí. poder hacer el duelo. Sí, sí, la Y película es muy disfrutar. respetuosa en ese sentido, no presiona ni acelera el proceso interno que lleva el personaje, Qué va con el bonito. personaje. Va con los sentimientos, con lo que está viviendo. Sí. Muy bonito. Quería tomar ese punto que dices que son mujeres, más que Sí, todo, sí, que me parece esencial porque estamos en un mundo que hoy en día estamos empoderando a la mujer. sí, Y también el hecho de que es una coproducción entre 3 países. sí. ¿Cómo se dividió? ¿Qué país se dedicó a qué? Bueno, la mayor parte del presupuesto viene del Brasil, de fondos públicos de Brasil. Francia y Colombia tienen como 20% cada uno. En el equipo de rodaje teníamos mitad del equipo colombiana, mitad brasileña. En el sonido teníamos un muchacho que venía de Cuba y Son muy la banda buenos. sonora son increíbles. Sí. Y la banda sonora de Venezuela, de Nascuí, que ha hecho también El abrazo de la serpiente. Ah, magnífico. Y toda la postproducción fue hecha en Francia, toda qué esta bien. parte. Bueno, el paisaje sonoro en Brasil, pero después la mixaje, todo esto, la corrección de color, todo fue hecho en Francia. Es una película realmente internacional. Sí, Pero y latinoamericana, latina, sí, de muy corazón. latina, sí, sí, sí. ¿Cómo fue ese proceso para ti como actriz, entendiendo el personaje que había traído Beatriz a papel? Sí, es muy bonito porque precisamente ese fue el reto, cómo ese personaje que está en el papel finalmente va a tomar vida, va a tener un cuerpo y va a tener una voz que se va a encargar de contar esta historia de Amparo. Cuando el guión llega a mí, viene como con una letra chiquita, muy chiquita, que decía algo más o menos, mentiras molestando, pero sí decía algo, tenía yo muy claro que el personaje tal como lo había concebido Beatriz estaba diseñado para que fuera una mujer más grande, como que una actriz más corpulenta pudiera representarlo. Y en ese momento pues yo no tenía las condiciones físicas que tenía el personaje, así que cuando hice el casting y todo se fue dando, fue como que yo quise asumir el reto de transformarme físicamente para el personaje. Sí. Sí, entonces ahí fue como empecé el proceso de creación física externa y me asesoré médicamente para poder subir de peso sin que me hiciera daño y fue así como logré subir 20 kilos para el personaje. Y eso fue muy lindo. ¿Y Porque en cuánto tiempo? Como en 2 meses y medio. Sí, Wow, algo así. De que se más o puede menos. subir de peso, sí, de que se puede perder. Nada más difícil. difícil. Sí, pero fue lindo, o sea, creo que como los actores tenemos ese gran deber, ¿no? O sea, es nuestro deber ser, nosotros creamos personajes, damos vida a estos personajes inanimados que hasta que no salen del papel, pues no existen. Y me pareció muy lindo como asumir el reto desde ahí, comenzar a darle vida a Amparo desde el plano físico. Y luego, pues bueno, ya lo demás es lo más complejo. Lo físico es interesante porque el maquillaje, un poco corte el cabello, píntelo, puedo subir de peso, pero si eso no está amarrado a lo emotivo, pues no funciona. Y ahí viene el plano psicológico, que es lo más fuerte porque implicaba el reto de representar una víctima, una de los millones que ha dejado el conflicto armado. Entonces sentía la enorme responsabilidad de que en este personaje se pudieran ver reflejadas muchas de las historias de vida de tantas mujeres que han sido víctimas del conflicto armado
y a partir de la lectura, de la sensibilización y de la mirada propia alrededor de mi entorno fue que pude construir esos pequeños elementos que me fueron llevando a Amparo. Y precisamente es eso tan bonito del trabajo de actores que yo creo que en Colombia muchas personas dicen, ¿será que sí son capaces de meterse en ese reto físico? Muchos se meten en el reto emocional, que es duro, porque la historia colombiana la llevamos encima, Sí. pero el reto físico uno lo ve, por ejemplo, con Matthew McConaughey y Jared Leto en Dallas, ¿cómo Sí, era? sí. Dallas Buyers Club, creo que se llamaba. Y qué bonito que alguien lo traiga a Colombia. Monster. Sí, es que son muchas películas y son un Charlize reto que tú como actriz profesional que eres lo trajiste a Colombia y te tomaste en serio el papel, porque yo digo que eso tiene mucho que ver con la esencia del personaje. Sin duda, y con mucho con cómo la tú te lo formación del imaginas. actor también, o sea, cómo lo asumimos realmente como un reto profesional. Claro. Y que cómo tenemos una mujer con un cuerpo real, que no es Sí. normalmente el cuerpo que vemos en el cine, ¿no? Sí. En la televisión. Entonces esto a mí me gusta muchísimo verla. Sí, ¿no? Que es sexy, es como cariñosa, es amorosa, es como también de Sí. fuerza, de amparo, como su De nombre. amparo. Y, Claro, el nombre es sí, simbólico. Sí. claro. Sí, es un nombre de... Sí, y sobre Que todo acoge. que acoge, Sí. que abraza, que yo te cuido y te protejo. Sí. Claro que sí. Como son tantas mujeres, ¿no? Que Como son pasan tantas Sí. mujeres. por Bueno, todo esto. ¿ustedes quieren decir algo más? Sí, queremos invitarlos a que vayan a cine, Sí, que por vayan favor. el jueves 29 a las salas de cine, que nos acompañen a ver esta película Los Silencios, que después de darle la vuelta al mundo finalmente llega a la casa, llega a Colombia, el país que inspira, que origina la historia, así que estamos muy emocionadas de que nos puedan acompañar. Vamos a cine, jueves 29 de agosto. Adiós, que estén muy bien. Gracias.